¿Están todos presentes? La señorita delegada, por favor, doctora, pase lista. A ver, ¿cuántos son? Sí, doctor, ya pasé lista. Ah, ya, listo, entonces empezamos. ¿Se logra ver la diapositiva? Sí, se puede visualizar. Ya, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar del riñón y vasculitis. La vasculitis, como ya han revisado ustedes, generalmente son desencadenadas por enfermedades autoinmunes, que van a estas enfermedades autoinmunes atacan la pared vascular, ¿no? El endotelio de las arterias de pequeño calibre, de mediano calibre y de gran calibre, ¿no? O sea, de mayor calibre, ¿no? Las más grandes arterias de gran calibre, como son la arteria temporal, la aorta, son las arterias de gran calibre. Ahí pueden atacar la vasculitis. También atacan las de mediano calibre, también ataca estas enfermedades autoinmunes. También atacan las de pequeño calibre, ¿ya? Las de pequeño calibre, pues ustedes saben que el glomérulo está formado por arteriolas, ¿no? Arteriolas de muy pequeño calibre. Estas arteriolas de pequeño calibre o arterias de pequeño calibre se inflaman, son atacadas por anticuerpos que destruyen el endotelio y causan inflamación. Las de mediano calibre no afectan no es lo típico que afecten al riñón. Las de gran calibre tampoco afectan al riñón. Las que van a afectar al riñón son las de pequeño calibre. Esa es la pregunta del examen. En el examen les voy a preguntar, ¿la vasculitis de gran calibre afectan el parénquima renal? ¿Verdadero o falso? A ver, si me han entendido lo que he dicho. Falso, doctor, falso. Falso. Falso, ya esa es la pregunta del examen, ¿ya? La vasculitis que afectan al riñón son las de pequeño calibre, ¿ya? Esa es la respuesta. Entonces empezamos. Como les decía, la vasculitis son enfermedades que producen inflamación y necrosis de la pared de los vasos sanguíneos. Puede afectar distintos tamaños, ¿no? Como ya mencionamos, pequeño calibre, mediano calibre y gran calibre. Y las de pequeño calibre son las que afectan el parénquima renal y el diagnóstico definitivo para confirmar este compromiso es por biopsia, en la biopsia renal, en la mayoría de los casos. El riñón constituye un órgano blanco de esta vasculitis de pequeño calibre. Como ya les había mencionado, la manifestación clínica puede ser sistémica. Lo general es que estos pacientes también presenten lesiones dérmicas papuloeritematosas, ¿ya? Presentan lesiones dérmicas papuloeritematosas y presentan el compromiso renal. Entonces acá tenemos la clasificación de la vasculitis. Este cuadrito, por favor, también apréndanlo. De acá también voy a sacar una pregunta. La vasculitis de grandes vasos son la arteritis de células gigantes o la arteritis de Takayasu, ¿no? Esta arteritis de Takayasu afecta la aorta, el callado de la aorta. Esta arteritis de células gigantes afecta la arteria temporal, ¿no? Las vasculitis de mediano calibre son la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Eso no se olviden, estas preguntas del examen. Panarteritis nodosa o la enfermedad de Kawasaki. Y la de vasculitis de pequeños vasos, tenemos la granulomatosis de Werner, la panarteritis microscópica, síndrome de Scheuer-Strauss, la púrpura de Noce-Scheulen, la vasculitis por crioglobulinemia esencial, la angitis cutánea leucocitoclástica. Entonces esto por favor tengan en cuenta, esta es la pregunta del examen. Acá tenemos, como les mencioné, las arteritis de pequeño calibre, la vasculitis de vasos pequeños son las que afectan al riñón. Ya, estas pueden ser, como ya mencionamos, la poliangeitis o granulomatosis de Werner,
La granulomatosis esencial o síndrome de Church-Strauss son las más frecuentes, la poliangiitis microscópica. Acuérdense, poliangiitis microscópica. Microscópica quiere decir que es de pequeño calibre, acuérdense, te pregunta el examen. Y también puede estar desencadenada por inmunocomplejos. ¿Quiénes integran el inmunocomplejo? Un anticuerpo que ataca una proteína X o un antígeno X. Entonces, se forma un complejo antígeno-anticuerpo. Y estos complejos antígeno-anticuerpos circulan por toda la sangre y se depositan a nivel de los vasos de las arteriolas del riñón. ¿Ya? Y estos vasculitis por inmunocomplejos pueden ser la vasculitis por crioglobulinemia, que se produce en las hepatitis, la vasculitis por inmunolina A o purpurinosis-Scheulen, por enfermedad antimembrana basal glomerular, ¿ya? Estas son las que van a ser por inmunocomplejos. También puede producirse la vasculitis leucocitoclástica, que ya mencionamos, y también la vasculitis lúpica, ¿no? La afectación lúpica genera una vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Y eso va a generar, pues, la enfermedad renal. ¿Está cambiando la diapositiva? Sí, doctor. Ya. Acá pueden observar la aorta abdominal, la arteria renal, la arteria interlobar, la arteria arcuata, la arteria interlobular y la arteriola y el glomérulo, ¿no? Así en ese orden van. Entonces, en las arteritis de pequeños vasos, pues, puede producirse la afectación renal, pero puede ser por inmunocomplejos, que son estas causas que mencionan acá, o pueden ser por los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, los llamados ANCA, ¿ya? Los ANCA, que tenemos, pues, entre estos ANCA podemos tener el Church-Strauss, el Werner o la poliangitis microscópica, ¿ya? Vamos a ver. Igual de pequeños vasos, ¿no? Repitiendo que son las que afectan el glomérulo. Igual. Vasculitis de pequeños vasos, como ya mencionamos, por inmunocomplejos y por los ANCA, ¿no? Vamos a pasarlo. Entonces, los antígenos más comúnmente asociados a estas vasculitis de pequeños vasos son son los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo, los ANCA, ¿no? Son los que más producen este tipo de reacciones de afectación de pequeños vasos que llevan a compromiso renal. Acá hay manifestaciones clínicas, la poliangitis microscópica, en el 82% de los casos hay compromiso glomerular, también hay compromiso de piel, articulaciones y a nivel pulmonar. La poliangitis granulomatosa, también puede haber compromiso glomerular, 90% también de compromiso pulmonar. Y la poliangitis granulomatosa eosinófila, que es el Church-Strauss, 50% de compromiso glomerular, 100% de compromiso tipo asma, también hay en el sistema nervioso periférico. Estas son el cuadro de la vasculitis. Recordarles siempre que dentro de las vasculitis de pequeños vasos, pues, estas pueden debutar con lesiones papuloeritematosas, como se ve en la figura, que son púrpuras palpables, necrosis ulceradas, líveros reticulares, urticaria. Pueden también presentar artralgias, artritis, mialgias, claudicación, accidente cerebrovascular, neuropatía, hipertensión, alteraciones del sedimento urinario. Todo esto es lo que puede presentar este tipo de pacientes, ¿no? Las vasculitis de grandes vasos excepcionalmente afectan al riñón, pueden comprometer la arteria renal principal o la aorta en el ostium y ocasionalmente afectar
las arterias interparenquimatosas. Y si es que se produce un daño acá, puede causar un estrechamiento de la luz y producir una hipertensión renovascular. La vasculitis de mediano calibre tampoco produce glomerulonefritis, ¿ya? Ni vasculitis en las arteriolas, capilares, ni vénulas, ¿ya? Eso que quede claro también, las de mediano calibre no afectan esta. Acá en las mediano calibre recordar que tenemos la enfermedad de Kawasaki y la poliarteritis nodosa. Que tenemos la poliarteritis nodosa, ¿no? Se localizan las lesiones en arterias de tamaño grande y mediano, tales como las interlobales, arciformes y corticales radiadas, pero no es lo típico que afecte el glomérulo. En cambio, las vasculitis de pequeño calibre, como les decía, esta es la pregunta del examen, son las que más frecuente causan disfunción renal debido principalmente a la glomerulonefritis, pero también causan lesiones isquémicas que pueden afectar su función, la función renal. Acá tenemos la más frecuente, es la hematosis de Wargerne, la poliangitis microscópica, la granulomatosis eosinófila, ¿no? Son las que más van a afectar. Acá en la anatomía patológica encontramos lesiones necrotizantes o focales, difusas y segmentarias, también puede asociarse a semilunas, que se asocian a ruptura de las paredes capilares, depósito de fibrina en el espacio de Bowman, ¿no? En la microscopía, como vemos una lesión granulomatosa en Wargerne, dos glomérulos, se ven con necrosis densa, con una reacción densa inflamatoria de aspecto granulomatoso. Igual, ¿no? Se ve el aspecto, el infiltrado inflamatorio tipo mononuclear con un componente necrótico, ¿no? Lo mismo tenemos la leukotosis de Wargerne. La inmunofluorescencia nos va a dar unos patrones específicos de cada una de estas vasculitis. El tratamiento, pues, en estos pacientes es con ciclofosfamida cada 2 semanas por 3 días, ¿no? Se puede utilizar este medicamento acá en este caso. Esto es lo que quería conversarles de vasculitis y riñón. O sea, más que todo está afectada por la vasculitis de pequeño calibre, pues, ¿no? Esa es la pregunta del examen. Y les voy a preguntar la clasificación del calibre de la vasculitis de mediano calibre, pequeño calibre y de gran calibre, ¿no? ¿Qué vasculitis específicamente pertenecen a cada subtipo? Eso les voy a hacer la pregunta en el examen. No sé si hay alguna pregunta para hacer el siguiente tema. Bueno, si no hay más preguntas, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Escuchan.
¿Cambió la diapositiva, doctores? Sí, doctor. Ya, entonces, es hipertensión arterial y riñón, ya aparece, ¿no? Ese tema. Sí. Ya, a continuación vamos a seguir. Entonces, miren, acá hay, en esta clase tenemos que precisar que pueden existir dos escenarios posibles. Hay dos escenarios posibles. Uno es que la hipertensión, ustedes tienen un paciente con presión de 170 sobre 100, 180 sobre 100, que no toma ningún medicamento, que no quiere ir al hospital, que no quiere evaluarse por un médico, que no toma la medicina indicada regularmente, que no cumple su tratamiento, que nunca controló la presión. En estos pacientes que no controlan la presión, va a afectarse el riñón. El riñón es uno de los primeros órganos diana que se afecta, ¿ya? Y los pacientes entran a falla renal, pueden llegar en casos extremos hasta la diálisis. Por eso es importante que el paciente con hipertensión arterial esté controlada, esté tratada, vaya a un médico cada 2 meses, cada 3 meses, a controlarse la presión, a una evaluación del tratamiento, porque si no lo hace, su riñón va a afectar, se va a afectar, va a perder la función renal y va a terminar en diálisis. ¿Quedó claro este escenario? Sí, doctor. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, autores? Este es el primer escenario posible que hemos hablado ahorita. Ya. Entonces, si no hay otro comentario, vamos a hablar del segundo escenario posible. ¿Ustedes qué creen que un paciente, vamos a poner una edad, un paciente de 25 años, mujer, una mujer de 25 años, tenga una presión arterial de 180 sobre 100? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué opinan? Mujer de 25 años que tenga una presión arterial de 180 sobre 100. A ver, quiero una opinión. A ver, doctores. Doctor, Sí, sí, doctor, le escucho. 180 sobre cuánto, doctor? Sobre 100. No le escucho el volumen del audio. ¿Puede aumentarle, un favor? Ahora el doctor, ¿me logra escuchar? Sí, ahora sí. Paciente joven con 180 sobre 100 está hipertensa, pero doctor, mucho. Sí, ya, claro. Claro, exacto, está muy hipertensa. Doctor, Ya. Sí, sí. Escucho, doctores. A también ver, hay, otro también hay comentario que, o el colega quiere, a bueno, ver, también hay el que ver colega. si, también hay que ver si el paciente de qué raza es. Por ejemplo, mayormente las personas de raza negra, o sea, afroamericanas, tienden a tener la hipertensión bastante alta. Ah, ya, claro, buena observación, doctor, buena observación. También los pacientes de raza negra tienden a tener presiones altas, como ha mencionado su compañero. Muy, muy buena observación. Claro, también. Ya, pongamos que esta raza mestiza. Ya, entonces vamos a hacer una variación acá. Mujer de 25 años, raza mestiza, que tiene 180 sobre 100 de presión arterial. ¿Qué opinan? A ver, otro comentario. Es ¿Cuánto, gestante, doctor? doctor. ¿Cuánto, doctor? Disculpa. Mujer de 25 años, raza mestiza, con presión arterial de 180 sobre 100. Su madre, Doctor, entonces sí, para ser una paciente de 25 años, es una persona muy joven para presentar ese rango de presión.
Claro. Exacto. Doctor, Sí, sí, doctor, le escucho. doctor, por lo que pude leer también, doctor, en las teorías en pacientes que presentan una enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial, ¿no? Mal controlada, está asociado también pues a factores de susceptibilidad, ¿no? Aquellos factores que inician el daño renal. Además también pues poco a poco van haciendo más crónico ese daño. Entonces esa paciente con esa hipertensión a esa edad yo creo que de todas maneras va a tener un problema renal, ¿no, doctor? Porque eso, o sea, una paciente de 25 años con hipertensión de 180/100 es, de todas maneras, es una hipertensión mal controlada, ¿no, doctor? Claro, sí, está muy buena la observación de hipertensión mal controlada, ¿no? Muy joven. Exacto, doctor. Y de todas maneras va a estar asociado a algún tipo de daño renal, ¿no? Claro, el tipo de daño renal, ¿no? Doctor, Sí, sí, doctores. sí, también acotando lo que estaba diciendo mi compañero, en esa parte, por ejemplo, lo que son los síndromes nefríticos agudos, mayormente tienen como las manifestaciones clínicas lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Por la retención hidrosalina que produce. Claro, acá, como dice su compañero, vamos a un punto importante, ¿no? Cuando nosotros vemos un paciente que tiene hipertensión arterial, un paciente de 25 años, mujer de raza mestiza que tiene presión arterial entre 180/100, tenemos que descartar, estamos en la obligación de descartar una enfermedad en el riñón, que haya llevado secundariamente a elevar la presión arterial, ¿ya? Entonces, cuando el riñón se enferma, sea por un síndrome nefrítico, sea por una estenosis de la arteria renal unilateral o bilateral, una poliquistosis renal, esas alteraciones anatómicas de la estructura del riñón van a producir en forma secundaria elevación de la presión arterial. Cuando cuando estamos en este contexto, lo vamos a denominar hipertensión renovascular. Hipertensión renovascular. La hipertensión renovascular se va a presentar en pacientes jóvenes. Ya, en pacientes jóvenes tenemos que pensar en esas causas, en una hipertensión renovascular, ¿no? En esta mujer de 25 años, raza mestiza, que presenta una elevación de presión de 180/100, en nuestra mente tenemos que pensar que el riñón está trabajando mal y secundariamente a ese trabajo no adecuado del riñón por una alteración estructural desde el riñón nos va a llevar a elevar la presión arterial. Entonces ahí hablamos de hipertensión renovascular. ¿Se entendió, doctores, el segundo escenario? Doctor, Sí, doctor. doctor, Sí, sí, doctor, y en le la escucho, ¿no? hipertensión renovascular causada por estenosis de la arteria renal, en ese caso, ¿el diagnóstico podría ser auscultando y escuchando los soplos? No se no, no es no es lo no se escucha, doctora, para qué yo te mentiría si yo alguna vez te diría que he escuchado algún soplo de una estenosis de la arteria renal. Lo que se indica en estos casos, para llegar al diagnóstico es un ecodoppler de la arteria renal. Ecodoppler, el Doppler mide la velocidad, la cantidad de flujo de sangre que va por la arteria renal. Eso sí nos indica pues que hay una estenosis, no confirma el diagnóstico, ¿no? Sería un ecodoppler de la arteria renal, que eso sí está al alcance, ¿no? Se puede hacer, un radiólogo lo puede realizar, ¿no? Sí, doctor, y la clínica manda justamente si la paciente es joven y vemos hipertensión, debemos sospechar inmediatamente de ese tipo de hipertensión renovascular. Si es Sí, joven, claro. exacto, doctor. Exacto, ese escenario debe quedar claro, doctor. Ese escenario debe quedar claro. Ya, ya, doctor. Entonces, quedó claro los dos escenarios, ¿no? Doctor, de la red no vascular, ¿cómo sería su fisiopatología? ¿Puede subir su audio, doctor? Doctor, de la red no vascular, ¿cómo sería su fisiopatología? Le pregunto. Ahorita vamos a hablar, por eso, pero ahorita estamos hablando los primeros los escenarios. Vamos a avanzar ahorita.
Doctor, una consulta. Sí, sí. La hipertensión renovascular, entendí que es por la malformación a nivel de los vasos sanguíneos del riñón. Sí, 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 sí. Hay una estenosis, el paciente nace con una estenosis de la arteria renal, entonces el riñón interpreta que no tiene, como hay una estenosis de la arteria renal, le llega poco flujo sanguíneo al riñón. El riñón interpreta que tiene una situación de hipovolemia y compensatoriamente se libera renina, angiotensina, aldosterona y eso sube la presión. Ah, entonces es genético. Claro, nace así el paciente, nace así. Ah, ya, doctor, gracias. Entonces, quedamos claros con los dos escenarios, ¿no? Uno es la hipertensión renovascular, que tenemos que sospecharla en pacientes jóvenes. Y lo otro, pues, tenemos ya, ustedes saben que con los años ya las arterias tienden a... Se forman placas de ateroma, se calcifican las arterias. Todos vamos a llegar a esta etapa de nuestras vidas. Nuestras arterias se van a endurecer, en otras palabras, ya para que me entiendan. Las arterias se van a endurecer, vamos a llegar tarde o temprano a esto, todos. Y eso produce pues elevación de la presión arterial, ¿no? Y hipertensión arterial. Entonces, si no controlamos la hipertensión arterial, uno de los principales órganos que se daña es el riñón. Entonces el riñón no va a soportar ese aumento de la presión arterial y va a empezar a fallar y se presenta la insuficiencia renal. También se presenta insuficiencia cardíaca, o sea, la hipertensión arterial no controlada daña el corazón, al corazón lo lleva a insuficiencia cardíaca y al riñón lo lleva a insuficiencia renal. Entonces, por eso es importante que debemos controlar la presión arterial. No sé si hay un comentario de este otro escenario que les comento. No sé si hay un comentario, a ver, doctores. Bueno, quería, antes de iniciar pues el desarrollo del tema, que quede, que conozcamos la definición de estos dos escenarios, ¿no? Es importante. Es importante ustedes en su vida como médicos que más o menos se enfoquen, ¿no? En qué escenario ustedes analicen y determinen en qué escenario están. Entonces, a continuación vamos a desarrollar el tema. Entonces, vamos a empezar de hipertensión arterial y riñón. Como yo les decía, los pacientes que no controlan la hipertensión arterial, no toman sus medicinas, no van a sus controles, no llevan al objetivo terapéutico. Por ejemplo, el objetivo terapéutico en un paciente hipertenso, debemos alcanzar una presión arterial de menor de 130/80. Ese debe ser nuestro objetivo terapéutico, ¿no? Cualquier paciente que tratamos. Y si no se logra el objetivo terapéutico, el riñón se daña. La primera manifestación clínica es que aparezca la proteinuria. La proteinuria en orina nos indica que el riñón se está dañando por la presión arterial que no se controla. ¿Bien? A ver, les pongo este escenario. Viene un paciente a su consulta, por primera vez, paciente de 60 años, varón, paciente varón de 60 años, de raza mestiza, con 160/100 de presión arterial. Ustedes le piden un análisis de laboratorio, su sedimento de orina, su orina en 24 horas, y le encuentran una proteinuria en orina en 24 horas en 300 miligramos en un día, 300 miligramos en un día de proteínas en orina de 24 horas.
el paciente le dice a ustedes que no es hipertenso, que que vino a su control y que se pone nervioso y se le sube la presión, les dice que en casa está con presión arterial de 120/80, con 130/80, y que cada vez que viene el médico se le sube la presión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es hipertenso el paciente realmente o no es hipertenso? Sí, es hipertenso. Sí, sí, ¿Por qué doctor. ¿Por qué sería hipertenso? A ver. Porque, Por doctor, la proteinuria. la proteinuria normal, doctor, es menor de 150 miligramos. Claro, ya tiene proteinuria. Entonces, la definición de hipertensión arterial, recuerden, doctores, siempre esto. La definición de hipertensión arterial es que tenga la presión mayor de 140/90, pero que tenga daño de un órgano blanco, sea riñón, sea el corazón, sea a nivel cerebral. Si tiene daño de órgano blanco, corazón, riñón o cerebro, ya es hipertenso. Así el paciente diga que no, que se puso nervioso porque vino a la consulta y que en su casa tiene 120/80. Eso es falso. Ya es hipertenso ya. Ya, entonces la primera manifestación clínica de la hipertensión es la proteinuria, ¿no? Cuando no se controla o cuando recién pues viene la consulta, no es la primera señal de alarma. Y el control de la presión arterial tiene un efecto marcado en la reducción de esta proteinuria. Se reduce. Entonces acá muchos datos confirman la importancia de la hipertensión arterial como factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica y progresión de enfermedad renal. Durante los 16 años de seguimiento se incluyeron acá en este estudio más de 300.000 hombres de mediana edad, y la segunda causa más frecuente de enfermedad renal terminal fue la nefroesclerosis hipertensiva. ¿Qué sucede? Que ustedes saben pues que en la hipertensión arterial el glomérulo son arteriolas de pequeño calibre, ¿no? Como hemos mencionado en la clase pasada, pero se aumenta la presión, como hay un aumento en la presión arterial, aumenta la presión hidrostática. Entonces, ese aumento en la presión hidrostática va a llevar a que fuguen proteínas. Las proteínas fugan las proteínas hacia la cápsula de Bowman, hacia el túbulo contorneado, porque aumentan, o sea, las proteínas fugan fuera del glomérulo, en otras palabras ya. Fuera del glomérulo se salen todas las proteínas por ese aumento de la presión hidrostática producto de la presión arterial elevada. ¿Ya? Entonces, esa fuga de proteínas fuera del glomérulo va a llevar a una nefroesclerosis hipertensiva. El riñón se va a esclerosar. Esa es la fisiopatología, produce una nefroesclerosis hipertensiva. Eso es lo que encontraron en este estudio. Entonces, normalmente existe una disminución del filtrado glomerular relacionado con la edad. Se menciona que a los 45 años ya nuestra función renal empieza a disminuir, doctores. Imagínense, ya a los 45 años hay que preocuparse. Disminuye más o menos 0.6 a 1.1 mililitros por minuto al año. Ya a los de 45 años ya hay que cuidarse, ¿ya? ¿Cuánto es lo normal de la tasa de filtrado glomerular? 120, doctor, 120 mililitros por minuto. 120. Imagínate, doctor, que mira, ya a los 45 años baja 1.1 mililitros por año. Entonces, esta disminución en un paciente mayor de 45 años, si tiene la presión arterial elevada, va a ser mayor. Va a ser a 10 mililitros minuto por año. Si la presión arterial no se controla, ¿no? Un paciente hipertenso que tenga más de 45 años y no controla la presión, va a disminuir 10 mililitros minuto por año la tasa de filtrado glomerular. Entonces es importante, ¿no? Es importante controlar la presión arterial. Este es un gráfico. El riesgo relativo, a ver, doctores, ¿qué significa el riesgo relativo?
¿Alguien conoce qué es el riesgo relativo? A ver, googleen un ratito, a ver, para que no se olviden. A ver, ¿alguien encontró? Miren, antes cuando yo leía los libros de medicina, hablaban pues de lo clásico, ¿no? La definición, la etiología, la epidemiología, las manifestaciones clínicas y los exámenes diagnósticos, y luego venía el tratamiento. Así describían los tiempos de medicina, los libros de medicina en mis tiempos, ¿no? Definición, etiología, epidemiología, manifestaciones clínicas, exámenes diagnósticos y tratamiento. Eso es como, como era antes, ¿no? Pero ahora los libros ya mencionan el nivel de evidencia, ¿no? No sé si ustedes leerán lo que leen el MIR, los libros actuales ya vienen con nivel de evidencia. Dicen nivel de evidencia 1, nivel de evidencia 2, nivel de evidencia 3, clase de recomendación A, B, C, menciona eso. Entonces, nosotros tenemos que ya adaptarnos a estos conceptos, porque la medicina actualmente es según el nivel de evidencia, ¿no? Entonces, otro aspecto importante son los estudios que indican los riesgos relativos. El riesgo relativo mayor de 1 indica que no debemos usar ese medicamento o no debemos o debemos tratar de corregir algún tipo de factor de riesgo que se asocie a alguna enfermedad. Un riesgo relativo mayor de 1 es daño, causa daño. Mayor de 1, el riesgo relativo causa daño. Menor de 1 nos protege, es un factor que nos protege de una enfermedad, es un tratamiento que nos protege de alguna complicación. Riesgo relativo mayor de 1 es un factor de daño, es un factor que no es una enfermedad que nos va a complicar. No sé si ven en la línea vertical, ven 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Lo ven? A ver, doctores. Ya ven. Ya miren, ahí ven, de 0 sigue 1, ¿no? ¿Ven el 1? Sí. Sí, Y ahí del 1 nace una línea horizontal. ¿Ven la línea horizontal? sí, Ya. Entonces, ahí marca el riesgo relativo. El riesgo relativo dice 1. 1 dice, ¿ya? 1, ese ahí lo marca el riesgo relativo. Ahora vamos a ver a la parte horizontal. Ven, dice menor de 110, de 110 a 119, de 120 a 129, de 130 a 139, de 140 a 159. ¿Ven? Sí. Ese es el nivel de la presión arterial sistólica, ¿ya? ¿Ven el nivel de la presión? ¿Lo entendieron? Sí se entienden los parámetros, doctor. Ya, Pero, ahora esa línea vamos al análisis. Ahora vamos al análisis. Ya. Por ejemplo, acá en este estudio han dicho que una proteinuria, que tengamos un paciente hipertenso con una proteína en orina mayor de 1 gramo, igual o mayor de 1 gramo de proteínas por día es dañino. Miren, quiero que enfoquen está 110, 119, 120, 129, 130 a 139. ¿Ven? Hay una raya vertical, ¿no?
que tiene un cuadradito en el centro, entre 110 y 139, ¿ven? Que está por encima de Sí, la raya del 1, Sí, sí, ¿ven? doctor. Y entonces ya pasó el riesgo relativo, o sea, quiere decir este cuadradito representa en la leyenda, dice, ocurre en orina proteína nivel mayor o igual a 1 gramo de proteínas por día, eso significa ese cubo. Entonces quiere decir que una presión arterial mayor de 130 a 139 va a producir un riesgo relativo mayor de 1, que es dañino, que causa daño al paciente. Si tiene 140, 159, miren, ya está elevando más de 1, casi está cerca del 2 del riesgo relativo. Si pasa más de 160, miren, el riesgo relativo aumenta, ¿no? Ya está casi en 3, en 2.5, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Ujú. ¿Lo ven? Sí, sí, doctor. La curva con el cuadrado se va más hacia arriba, ¿no? Entonces lo que quiere decir que una presión mayor de 130 sistólica ya causa falla renal, ya lleva a causar proteinuria. Y que cuando tengamos una proteinuria en orina de 24 horas mayor de 1 gramo por decilitro, igual a 1 gramo por decilitro, ya muy probable que el paciente esté yendo a una enfermedad renal crónica, ¿no? Eso es lo que quiere decir. No sé si hay algún comentario. Entonces avanzamos. Igual, en los pacientes no tratados, por ejemplo, acá, miren cómo disminuye casi a 8 la tasa de mililitros por minuto, la tasa de filtración glomerular en pacientes no tratados, ¿no? No, 12, miren la X que está acá abajo, la X inferior, ¿ven la X inferior grande? Sí, doctor. Miren, ahí estoy señalando la X inferior grande a menos 12, miren, corresponde con menos 12 de disminución de la tasa de filtración glomerular al año. Se dice que antes de la microalbuminuria, diré antes de la proteinuria, aparece la microalbuminuria, que es una de las alteraciones más precoces. O sea, cuando nosotros sospechamos de un paciente hipertenso que no está controlado, que está haciendo daño renal, debemos pedir microalbuminuria en orina de 24 horas y proteinuria. Ya son los dos parámetros que debemos tener en cuenta. La microalbuminuria es la que primero se puede elevar, ¿no? Igual ya mencionamos. Entonces, todos estos exámenes son los que se ven, pues la electrocardiograma, ecocardiograma, placa de tórax, perfil lipídico, el ácido úrico, el bioquímico, ¿no? La creatinina, la ecografía, todas estas cosas debemos pedir, ¿ya? Entonces, debemos controlar adecuadamente la presión arterial. Ese es lo que nos recomienda el séptimo reporte, ¿no? Como decía su compañero, los pacientes de raza negra son los pacientes que más rebeldes tienen hipertensión arterial más rebelde que no controla. Normalmente, pues, para un paciente de raza mestiza, el tratamiento de elección para estos hipertensos es el IECA, el enalapril, captopril, losartán, valsartán, ese es el tratamiento de elección, ¿ya? Pero en los pacientes de raza negra, el tratamiento de elección son los calcio antagonistas. Esa es pregunta del internado, para el residentado también. Si yo les pregunto cuál es el tratamiento de elección para los pacientes raza negra hipertensos y les pongo los IECA, ¿qué dicen? ¿Está bien? No, no, doctor. No, doctor.
¿Cuál es el tratamiento de elección para el paciente hipertenso raza negra? Los calcio antagonistas. Calcio antagonista, ¿ya? Acá vamos a hablar ya de la hipertensión renovascular, que es el segundo escenario, ¿no? Es la causa, cuando sucede esto ya estamos hablando de una hipertensión arterial secundaria, ya, y se produce en pacientes jóvenes. Se dice que cuando ya la luz, hay una estenosis de la luz de la arteria renal mayor de 60%, ya pues ya hay una repercusión clínica, ¿no? Estas son las causas de hipertensión renovascular. La más frecuente es la estenosis de la arteria renal, eso no se olviden, sobre todo en mujeres, tenerlo presente siempre, pero también pueden ser la displasia fibromuscular, también una alteración, que es una alteración de la musculatura de la arteria renal. Miren, donde está señalando el puntero, la flecha negra, ¿ven? ¿Qué les parece comparando las dos arterias renales? Hay una ¿Qué dice? estenosis, doctor. Ha reducido su luz, ¿no? Claro, entonces eso produce estenosis crítica, va a llevar a una hipoperfusión al riñón. Entonces el riñón, como considera que hay una hipoperfusión, una hipovolemia, compensatoriamente el riñón contralateral va a liberar renina, angiotensina, y eso va a subir la presión, pues. ¿Cuál es el tratamiento de elección acá en estos pacientes? A ver qué dicen, doctores. ¿Qué antihipertensivo le darían a este paciente? A ver. Doctor Yecas, ¿no? Dicen que los YECA están contraindicados acá. Doctor, usted dijo que se usaba diuréticos. ¿Hay algunos que tratan con diuréticos la hipertensión arterial? Sí, se puede utilizar diuréticos, sí. En este caso, Como daríamos un calcio la antagonista. furosemida, ¿no? No, el diurético antihipertensivo es la hidroclorotiazida. Ah, ya, disculpe. Ok, doctor. Sí. Pero en estos pacientes con hipertensión renovascular no se recomienda el YECA. No se recomienda el YECA. Pregunta de residentado y internado también. Para el examen de residencia internado les preguntan eso. Y acá está pues cuando se sospecha también la hipertensión renovascular, puede ser por placa de ateroma, ¿no? Un ateroma que se forma en el ostium de la arteria renal y puede desencadenar esto, pues. Pacientes fumadores, pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, pacientes que tienen aneurisma de aorta abdominal, pueden presentar esto. ¿Ya? ¿Y cómo lo sospechan? ¿Cómo sospechan? Por ejemplo, ustedes piden una ecografía de riñón simple, ¿no? ¿Ustedes creen que el riñón, en el tamaño del riñón van a encontrar algo? ¿Qué dicen? ¿Un riñón estaría más chico que el otro? ¿Uno sería chico y el otro será grande? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, doctores? Doctor, creo que, ¿me escucha, doctor? Sí. En casos más crónicos ya, por ejemplo, podemos encontrar de si la persona ya tiene enfermedad de hipertensión renovascular crónica, ya podemos encontrar como que por la hipoperfusión, como que una atrofia también del parénquima renal, ¿no? Claro, es importante lo que dice el doctor, ¿no? El riñón más o menos mide 10 centímetros, es lo que el tamaño promedio. Y acá, por ejemplo, dice que un riñón menor de 8 centímetros ya nos indica ya que
Hay una atrofia de ese riñón por la hipoperfusión y eso pues nos hace sospechar de hipertensión renovascular, ¿no? Como también una disminución del tamaño del parénquima renal mayor de 1.5 centímetros. Estos detalles, ¿no? Acá ven, ¿no? Que le hacen pues los estudios, las causas más frecuentes. Esta es la displasia renovascular, le hacen un cateterismo, pintan las arterias, la arteria renal tiene ese aspecto de rosario, que corresponde a una hipertensión renovascular por enfermedad una displasia fibromuscular. Lo que decía su compañero, se puede ocultar los soplos, pero yo les mentiría. Yo les mentiría si les digo que he ocultado alguna vez este soplo. Acá se ve la estenosis por aterosclerosis y por displasia fibromuscular en forma de rosario, ¿no? Otras también pueden afectar, como la artritis Takayasu, síndrome antifosfolipídico. Y esta es la sospecha clínica, pues que decía su compañero, ¿no? Un riñón unilateral pequeño, menor de 9 centímetros, tiene un 75% de correlación con una enfermedad oclusiva de la arteria renal. Un riñón atrófico, ¿no? Paciente joven. Y a estos pacientes debemos pedir un ecodoppler. Ese es el examen de ayuda diagnóstica que tenemos, el ecodoppler. Tiene una sensibilidad de 84 a 96% y una especificidad que va de 60 al 98%. Este es el ecodoppler de la arteria renal. Esto es lo normal. Vemos las ondas, ¿no? Acá está en la estenosis, miren ahí, dibuja el Doppler como pinta, y acá en la estenosis no está reducido, hay más velocidades. Por ejemplo, acá debemos pedir al paciente que tiene hipertensión antes de los 20 años o después de los 50, ¿no? Que deterioro de la función renal con el YECA, si le damos a este paciente YECA y empeora su función renal, debemos pensar en una hipertensión renovascular. Estos son los parámetros de imágenes y esto es lo que tenía que presentarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, al ver la clínica del paciente y usted pedir un ecodoppler, ya el radiólogo le emite el informe, ¿no? Porque Sí, ahí ver el ultrasonido del ecodoppler también es un poco complejo, ¿no? Pero el radiólogo ya informa, ¿no? Hay esta estenosis de la arteria renal, por ejemplo. sí, él informa, doctores. Ya, doctor. Doctor, pero justo lo que menciona mi compañero Elías, cuando se indica la orden de ecodoppler, ahí tiene que ir indicado por el doctor, por el médico que quiere descartar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, descartar la Estenosis de la hipertensión renovascular, ¿no? Miren, yo una vez he visto un doctor, un médico internista de 35 años, yo era interno de medicina en ese tiempo, y llegó un paciente de 35 años, un doctor que había acabado la residencia de medicina interna, tenía el doctor 30 años, no, 28 años tenía, 28 años. 28 años y llegó con una presión de 170/100. Llegó el doctor. ¿En qué sospecharían ustedes? Varón, raza mestiza, 28 años, médico, internista. Ya acaba la residencia con 170/100. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué examen le piden, a ver, al doctor? Por la edad, es joven, doctor, un ecodoppler, ¿no? ¿Un ecodoppler de qué, doctora?
¿Un ecodoppler dónde, doctora? Arteria renal bilateral puede ser, doctor. Claro, sí, De la exacto. renal, del, En efecto, le encontraron el ecodoppler de la arteria renal al doctor y lo otro que tenía era que tenía un aneurisma de la aorta abdominal. Le encontraron un aneurisma de la aorta abdominal y ese aneurisma había dilatado había distorsionado el ostium de las arterias renales y la había estenosado. Un caso complejo, ¿no? Recuerden que la aorta abdominal también se puede ver por un ecodoppler de abdomen, ¿ah? Mide el diámetro de la aorta abdominal, la cantidad de flujo, todo. Y diagnosticar un aneurisma de aorta abdominal que complicado que había estenosado el ostium de las arterias renales, ¿no? Entonces siempre hay que tener presente estas cosas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Doctor, Sí, doctor, te escucho. doctor, ¿y la fija de este tema? Ya les dije, pues ya. Ya les dije. Ya les he mencionado ya. Lo que les he dicho, eso les voy a preguntar. Nada más. Yo no hago clases muy largas, si ustedes se habrán dado cuenta, las clases más los enfoco en el aspecto práctico, ¿no? Algo que a ustedes después les va a servir. No sé si hay alguna pregunta, alguien, doctores. doctor, ¿las alternativas van a ser múltiples o solo hay para marcar una? Les voy a colocar la afirmación, las siguientes afirmaciones son correctas, excepto les voy a poner. La hipertensión arterial no produce proteinuria. ¿Verdadero o falso? Ya. ¿Qué dicen? Una hipertensión Falso. arterial. Claro, así nomás le voy a poner. No. La glomerulonefritis de grandes vasos afecta al parénquima renal. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ya, eso nomás, doctores. No, las clases son concisas. Yo no, no me gusta presentar ni lo más conciso, pues lo más práctico, ¿no? Bueno, doctores, si no hay comentarios, ¿ningún otro comentario? Otra cosa que me olvidaba decirles, los pacientes que están en hemodiálisis, esto es algo práctico también, los pacientes que están en hemodiálisis tienen que tener presiones altas. Un fármaco que produce hipertensión arterial alta, que estimula la hipertensión, es la eritropoyetina. ¿Ustedes han escuchado utilizar eritropoyetina en un paciente con diálisis, hemodiálisis? ¿Qué No, dicen, doctor? doctor, yo no he escuchado. ¿Qué dicen? A ver, ¿alguna otra opinión? Yo sí he escuchado, doctor, porque estos pacientes con hemodiálisis, justamente por su disfunción renal, tienden a hacer anemias. Ya, claro, hacen anemia, ¿no? Mm, ¿Qué más, doctor? pero no sabía que justamente la administración de este eritropoyetina sube la presión, ¿no? No tenía Sí, conocimiento. sí, la eritropoyetina sube la presión a niveles salvajes. Ustedes vean un paciente que tiene hipertensión arterial, en un paciente que se dializa, miren, la eritropoyetina se utiliza subcutánea, viene la ampolla de 2.500 unidades y los pacientes con hemodiálisis se ponen 2 veces por semana. 2 veces por semana se ponen una ampolla de eritropoyetina subcutánea. Y la eritropoyetina subcutánea eleva la presión a niveles que ustedes no se imaginan. Bueno, eso me ha pasado a mí en mi experiencia.
Entonces yo siempre estos pacientes que están en hemodiálisis tienen presiones así refractarias, que no controlo, le digo, suspéndale la eritropoyetina unos días, le suspenden y baja la presión arterial. Baja la presión arterial y de ahí se le regula la dosis, se le aumenta la dosis de los fármacos y los pacientes pues logran controlar, ¿no? Pero en la etapa aguda que está bien alta la presión, le digo, no le ponga la eritropoyetina todavía. Y Doctor, tienen, sí, doctor, disculpe que me interrumpa, doctor. Doctor, ¿y esa aplicación de eritropoyetina en estos pacientes, puede ser que por eso también, ¿cómo se llama? La tasa de vitalidad en estos pacientes es muy poca también, ¿no, doctor? Porque sí, también ese aumento de esa hipertensión también pues va haciendo que progrese pues, ¿no? El daño renal también, ¿no, doctor? Creo que claro, también debe ser por eso, doctor, que estos pacientes, ¿no? No tienen mucho tiempo de vida, ¿no, doctor? no tienen. ¿Sabes qué pasa? Que malora el corazón. El paciente puede entrar a insuficiencia cardíaca, van mal. Malora el corazón. Un paciente con daño, con hipertensión. Recuérdense que a nivel mundial, la principal causa de insuficiencia cardíaca, ¿ustedes cuál piensan que es la insuficiencia cardíaca? ¿Qué entienden por insuficiencia cardíaca, a ver, doctores? Una disfunción casi completa del corazón, doctor, en ¿Pero todas de sus qué? funciones. ¿Pero diastólica o sistólica? ¿Sistólica, doctor? Claro, sistólica, ¿no? Ustedes han visto en los videos cómo el corazón contrae enérgicamente, ¿no? ¿Han visto? Cómo el corazón bombea, ¿no? Enérgicamente. Entonces, la insuficiencia cardíaca, más que todo, se relaciona con la pérdida de función sistólica. O sea, el paciente ya ese corazón no contrae, se queda dilatado. Y eso se produce por la hipertensión arterial no controlada. Si no controla la hipertensión arterial, el paciente va a acabar en insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica y se va a morir. A nivel mundial, la hipertensión arterial es la primera causa de insuficiencia cardíaca, ¿no? Doctor, Sí, y doctor, creo que también, doctor, bueno, al- como al disminuir, ¿no? La función sistólica también, doctor, como el corazón ya no bombea sangre a los órganos, hay falla orgánica, pues, ¿no, doctor? Y eso poco a poco, claro, lo consume, ¿no? ¿no? Lo termina, Entra en claro, exacto, catabolismo, doctor, lo claro, termina entra consumiendo. a catabolismo ya. Ujú, exacto, doctor. Claro, entonces esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la hipertensión arterial no controlada produce falla renal y a la larga, 10 años, ponte que no controla, termina en insuficiencia cardíaca. El paciente que está en falla renal, que tenga hemodiálisis, eritropoyetina también, la eritropoyetina sube la presión. Si no controla el paciente que está en hemodiálisis, la presión va a afectar al corazón, pues va a terminar en insuficiencia cardíaca, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte, doctores? Esta es la etapa donde pueden ustedes preguntar de todo. Después, cuando sean médicos, ya se hace más difícil, ¿no? Pregunten, dudas, para conversar. Ustedes también de repente han revisado una revista, algo que yo no leo, y compartimos la interpretación, el análisis. Claro, doctor, más que todo también, doctor, que la hipertensión arterial mal controlada y la diabetes está como factor de riesgo en toda enfermedad, ¿no, doctor? Sí, Y más que todo se relaciona a falla renal, ¿no? Pero sí, casi está como factor de riesgo en toda enfermedad, ¿no, doctor? sí, en toda enfermedad, como dice su compañero, en todo, ¿no? Entonces hay que tener, Aparte, sí, continúe, doctor, disculpe. no, hay que tener en cuenta todas estas cositas, pues, ¿no? ¿Qué iba a decir, doctor? Sí. No, claro, doctor, porque también, doctor, en lo que estaba leyendo un poco de las diapositivas sobre, no me acuerdo en qué parte estaba, doctor, sobre enfermedad renal crónica, doctor, la hipertensión arterial está, pues, ¿no? En factores de susceptibilidad, inician el daño renal,
hacen que progrese y que poco a poco pues una enfermedad renal aguda termine en una falla, en una enfermedad renal crónica, ¿no, doctor? Y ahí está la hipertensión controlada como principal factor de riesgo, pues, ¿no? Sí, exacto, eso es lo que dice el doctor, es 100% verdadero. Bueno, doctores, les agradezco por su atención en estas clases, les deseo muchos éxitos en su, ya ustedes ya son casi médicos, están ya avanzados y espero que pronto pues puedan asistir al hospital, ¿no? Para que reafirmen en su conocimiento, siempre sean así, lean, traten de todo lo que lean, encontrarle algún aspecto práctico en que lo van a aplicar, ¿no? Bueno, si no es así, no hay otro comentario, me despido. Gracias, buenas noches. Doctor, Sí, sí, doctor. doctor, disculpe, antes que se retire, de parte del delegado del práctica de nuestro grupo con